En esta lección te voy a compartir varias de las influencias que de alguna manera han determinado esta carrera tan heterodoxa que he tenido durante mi vida. Lo que te quiero contar en esta lección es más bien el efecto y el porqué de esas influencias sobre mi persona, para que, utilizando tú las tuyas propias, tus propias referencias, lo que tú lees, lo que tú sigues, etcétera, puedas construirte un camino similar. Mi género musical favorito es el blues. Uno de ellos es Robert Johnson. Robert Johnson es un personaje muy famoso en la mitología del blues porque parece ser, dice la leyenda, que él fue a un cruce de caminos a venderle su alma al diablo a cambio de tocar la guitarra de la forma en que lo tocaba. Y a mí desde pequeño este tipo de leyendas siempre me resultaron muy atrayentes, muy interesantes, muy divertidas. Hasta que un día mi padre tuvo a bien decirme, bueno, está bien que te guste eso, pero yo te voy a poner esto otro, ¿no? Entonces mi papá me puso un disco de Jimi Hendrix, que básicamente también tocaba blues, pero muy a la manera de Jimi Hendrix. Y sí recuerdo vívidamente el momento en el que me quedé sorprendido porque no alcanzaba a comprender los sonidos que estaba escuchando, ¿no? Y es una metáfora muy interesante de algo que luego me ha pasado en la vida, ¿no? El descubrir a una serie de personajes que toman, basados en unas raíces comunes para muchas de las personas que se dedican a lo mismo que a ellos, toman un camino propio que no existía. Yo más bien decidía tomar el camino que me llevaba a un lugar que no conocía. Si alguna de las rutas ya sabía a dónde llevaban y además era lo que se esperaba que yo hiciera, yo me tomaba alguna de las otras, lo cual no siempre me ha llevado a caminos positivos, pero de alguna manera hoy sí te puedo decir muy sinceramente que nadie puede acusarme de haber hecho algo que otro hizo antes, ¿no? Siempre he tenido la sensación de estar como intentando no repetirme y siguiendo mi propio camino, que al final es, creo, algo que todos buscamos. Y en ese tenor, no sé si autoprogramado para buscar más personajes que reflejaran esta anécdota inicial que te acabo de contar, siempre me han atraído mucho este tipo de personas. Me atraen figuras como Enrique Morente, me atraen figuras como Astor Piazzolla. Cuando alguien me pregunta ¿quién es tu publicista favorito?, digo, no tengo. Admiro a muchas personas, he aprendido de muchas personas, he tenido magníficos jefes, pero si tengo que hablar de ídolos, tengo que hablar de personas que a lo mejor en otras industrias encarnan lo que a mí me hubiera gustado hacer en publicidad. Y digamos que la existencia de este tipo de personajes además va alimentada de, ya puestos a investigar, de una serie de patrones comunes. Tanto Morente como Piazzolla, uno en el flamenco, otro en el tango, encarnan este mismo arquetipo de historia. Y agregando una persona más al grupo, en algún momento de la vida me topé con la existencia de José Valdelomar. Y José Valdelomar es una figura fantástica e increíble que está tan mal documentado que el propio misterio que lo rodea se alimenta de ello, ¿no? Era un cineasta, pero lo que le ocurría era que él no tenía la tecnología para hacer lo que él quería hacer en sus películas, de modo que él la inventaba. Hizo un artefacto que luego se patentó por otras personas como el zoom, pero él lo hizo para intentar tomar un plano de aproximación de la Torre de Comares en Granada, ¿no? Hoy en día, 2016, me parece un perfil maravilloso el de una persona que, no teniendo a mano la tecnología que necesita, la inventa para hacer algo. Si lees sus textos, es un personaje además que está 100 años adelantado a su época. Entonces, de alguna manera, Valdelomar es como una persona con la que yo me siento muy identificado desde el punto de vista de, creo que es el primer creativo tecnológico de la historia, esta figura tan en auge que hay hoy en agencias de publicidad o en compañías de emprendimiento, ¿no? del techie que todo lo sabe, pero que no es estrictamente solo un nerd, sino que es creativo y demás. Y de alguna manera, si te das cuenta, todas estas personas a las que yo me estoy refiriendo son una suerte de misfits, una serie de personas que no encajan en el lugar en el que están, pero eso no les impide
hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y la existencia de ellos para mí me sirvió para poder entender un poquito mejor o sentirme menos incómodo con algunas decisiones que yo he tomado durante la vida, ¿no? Soy muy prolífico en mis redes sociales, sigo a mucha gente intentando maximizar la posibilidad de encontrarme con algo interesante, pero eso no significa que, como te decía, no porque siga a 23.000 personas quiere decir que lea a 23.000 personas. Twitter tiene este feature que se llama listas y a mí me gusta reunir en algunas de ellas los tweets de aquellas personas a quienes admiro, ¿no? Hay desde científicos a periodistas, a escritores, a guionistas y demás. Y puedes encontrar esta lista, por ejemplo, que se llama This I Read, que ahora ya tiene 104 miembros. Leer los tweets de 104 personas es más cómodo que leerlos de 23.000. Otro tema interesante es no solo de qué alimentar, de qué estímulos alimentar a tu cerebro para que encuentre el mayor número de contenidos posible que poder conectar, sino también el adecuarle a un contexto en el que esto pueda suceder de la manera más cómoda posible. Yo, que soy una persona con ligeros problemas de concentración, he tenido que obligarme y forzarme a encontrar diversas herramientas que podéis encontrar en App Store o en Google Play Store para hacer mejor foco y estar más proclives a una mejor concentración, ¿de acuerdo? En esta pantalla podéis ver muchas de las que yo utilizo en mi teléfono. A mí me encanta mucho el sonido de la lluvia o del viento, etcétera, de manera que muchas tienen que ver con eso, con crear escenarios sonoros en tus oídos que de alguna manera te ayuden a evadirte de aquello que tienes delante, ¿no? Tenéis otras como Pause o como Headspace, que tienen el objetivo de que te concentres, pero como un juego al cual tú puedes acceder y participar tanto como tú quieras. Otra muy interesante es esta de la parte superior derecha, con un icono horrendo pero muy útil, que se usa cuando hay un mosquito en la habitación y no te deja trabajar tranquilo, ¿no? Es una app que genera ultrasonidos para ahuyentar a los mosquitos. Aparte de leer muchos tweets, también me gusta mucho leer libros. Tengo aquí dos que te quiero recomendar porque son como el ABC de lo que te pueda servir de aquí en adelante si decides trabajar en publicidad o seguir trabajando. Este se llama Convergencia de la Cultura, es de un autor que se llama Henry Jenkins, es un doctor en el MIT, probablemente sea uno de los pocos doctores cool que yo haya conocido en la vida, y es un libro muy interesante porque de alguna manera la publicidad siempre se basó en la repetición de mensajes a través de los distintos medios que iban existiendo, televisión, radio y medios impresos. Y este esquema vino a ser desplazado por el auge de Internet, la posibilidad de las personas de crear sus propios contenidos y distribuirlos a un coste muy pequeño, de forma paralela a lo que las marcas iban haciendo, ¿no? Con lo cual siempre ha habido como esta sensación de nerviosismo de ¿por qué la gente hace cosas fuera de nuestro control? Y demás. Este es un libro magnífico que te explica a través de ejemplos como Matrix, Star Wars, Survivor, American Idol, cómo la cultura contemporánea se va redefiniendo hoy en base no solo a qué contenidos consumimos, sino cómo los compartimos y cómo creamos a partir de ellos. El otro que te quiero compartir es un libro que para mí no es tanto un libro como un espejo, se llama Postpublicidad, de Daniel Solana. Daniel Solana es el fundador de una agencia que se llama W, que tiene sedes en varias ciudades del mundo y que de alguna manera es un poco como el papá involuntario de muchos de los que nos hemos dedicado a la publicidad, entendido a la disciplina como algo distinto a solo hacer spots para televisión. Pero es un magnífico recorrido por la historia de la publicidad y por cómo, aunque las ideas son lo que prevalecen desde siempre, el vehículo de transmisión de las mismas ha ido cambiando con los años y el público que las consume también. Son dos libros que yo te recomiendo fervientemente que leas, además son de una lectura muy ágil, no son unos tostones infumables, pero aparte de eso,
Yo casi todo lo que leo lo comparto en mi cuenta de Goodreads, que no sé si conoces esta plataforma, pero es una plataforma donde tú puedes, igual que tú haces check-ins en el cine usando Foursquare o Swarm, Goodreads es una plataforma en la que tú puedes compartir qué libros has leído, qué libros estás leyendo, si te gustaron, si no, qué calificación les das. Es una especie de TripAdvisor para libros. Y como puedes ver en la pantalla, pues actualmente estoy leyendo 8 libros a la vez, lo cual no es ni meritorio ni una locura, es simplemente como yo funciono. A lo mejor para ti funciona mejor leer un libro de principio a fin, a mí no me importa tener 8 libros abiertos e ir saltando de uno en otro a medida que siento la necesidad. Pero si tengo que recomendarte un libro, te querría recomendar, en aras también de que dejes el teléfono como te pedí antes, de una autora que se llama Carrie Smith. Este es uno, se llama Finish This Book, hay otro muy divertido que se llama Destruye este diario, y básicamente son libros incompletos donde lo que la autora te pide es que tú seas el partícipe de completar todo lo que en ese libro falta. Desde el tómate una fotografía con el aspecto que tienes hoy y otra mañana y otra la siguiente, hasta el dejar huecos en los textos en los que ella dice, bueno, y entonces el protagonista se dirigió hacia el oeste, caminó 5 pasos y vio es con lo que tú has de completar el libro, de manera que el libro ya no es solo de la autora, sino que es de ella y es tuyo, ¿no? En Destroy This Journal, Destruye este diario, lo que te pide es que cada una de las páginas del diario la tienes que destruir de una forma distinta, a veces con Nutella, a veces con un cuchillo, a veces con unas tijeras, entonces es hasta terapéutico, pero de alguna manera lo que implica es una lectura que requiere de tu participación más allá de estar pasando los ojos por cada una de las líneas. Esta, por ejemplo, son las 2 primeras páginas de Finish This Book. Te pide que especifiques en el mapa dónde te entregaron ese libro o dónde lo compraste. Te pide que dejes tus huellas dactilares en el mismo, después rellenar los datos de texto que te piden. Y claro, nadie tiene a mano tinta para huellas dactilares por lo general, con lo cual tienes que inventarte una forma de pintarte las yemas de los dedos para dejar tus huellas, lo cual lo vuelve un proceso muy divertido porque tienes que preocuparte de cómo hacerlo y de alguna manera empiezas a ejercer una especie de pensamiento lateral sobre una actividad que por lo general es muy lineal. Leer un libro es fantástico porque te lleva a diversos lugares, pero la labor de leer un libro es siempre la misma y aquí lo que la autora propone es cómo podemos hacer que la lectura te lleve a determinados lugares, pero además de una forma en la que tú seas partícipe. Bueno, eso ha sido todo lo que creo que de momento tienes que saber sobre mis influencias. Ahora vamos a pasar a la siguiente lección, que tiene que ver con los conceptos, qué son, por qué son relevantes y cómo se han expresado a lo largo de la historia de la publicidad.